Vamos a dar la palabra ahora al embajador Carlos Midence, que tan amable ha sido de esperar. Lamentamos mucho que se nos haya alargado tanto la sesión de la mañana. Le tenemos aquí y le hemos pedido que cierre un cierre de lujo de estas jornadas antiimperialistas. Adelante, Carlos, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, estimados hermanos, hermanas, compañeros. Pues en realidad para nosotros, para Nicaragua y en particular para mí como embajador del gobierno sandinista y del pueblo de Nicaragua, pues que nos brinden la oportunidad de cerrar la jornada antiimperialista, pues que nosotros consideramos fundamental, importante y estratégica de que estén enlazándose con la lucha y la resistencia de nuestros pueblos. Escuchando un poco, bueno, al final pues me sirve muchísimo también para ir aprendiendo. Ven ustedes cómo vienen sobre la marcha, forjando, articulando una serie de plan de acciones y escuchando un poco las 7 campañas que tienen para este año, pues tienen un trabajo ingente ahí. Desde luego, agradecer nuevamente y abrazar sobremanera que dentro de esas 7 campañas esté precisamente Nicaragua, que como bien ya lo plantearon, pues Nicaragua está entrando en este momento ya está dentro de lo que se conoce como un año electoral, que es importante, fundamental y estratégico para nuestro país, desde luego para el proyecto y para el programa sandinista que ha venido, como más o menos lo relatábamos el día de ayer, dando sus frutos, dando sus resultados directos a la población nicaragüense en el mejoramiento de vida de cada una de nuestras familias. En ese sentido, pues abrazar, agradecer en nombre del presidente, del comandante Daniel, la vicepresidenta del pueblo de Nicaragua, y comentarles un poco, hacerles una relación rápida de qué ha significado en el caso de Nicaragua el fortalecimiento de la democracia revolucionaria, de la revolución democrática que el sandinismo instaló desde 1979 hasta la época contemporánea. Para hacerles rápido un recuento, yo recuerdo que, bueno, cuando yo estaba tanto en mi época de estudiante universitario y luego que ya me trasladé y cambié mi rol a ser docente universitario, yo recuerdo que bueno, cuando nosotros perdimos 3 elecciones continuas del 90, las elecciones 96, luego hasta la tercera elección que perdimos con Enrique Bolaños, pues allá se ponía en mucho valor el asunto de las elecciones porque obviamente según ellos ganaba la derecha y que siempre trataban de llevar como narrativa de que el asunto de las elecciones era una cuestión que había postulado la derecha en mi país. Bueno, entonces, en este sentido, pues la gente que estábamos alrededor del proyecto sandinista y que teníamos alguna voz desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico y desde luego guiados por la voz política del comandante Daniel, nosotros hicimos ver dentro de los medios de comunicación y también a la sociedad e incluso a la comunidad internacional que en realidad la lucha electoral, lo que son los procesos electorales democráticos en Nicaragua fueron, decíamos, instaurados e instalados por el sandinismo en 1984. Son las primeras elecciones libres que se dan en Nicaragua, aún dentro del acoso de la guerra imperialista que estábamos en ese momento, pues que se estaba recrudeciendo, y el Frente Sandinista sale victorioso en ese momento con un 62%. El comandante Daniel gana las elecciones, luego sabemos la historia en 1990 debido a ese voto de miedo, ¿verdad?, que le introyectaron a la población nicaragüense en ese momento de que si ganaba el Frente Sandinista las elecciones en el 90 la guerra iba a continuar y la situación iba a continuar de la misma manera. Pues nosotros perdimos las elecciones y es la primera vez que un gobierno entrega en paz, en tranquilidad, en conformidad el poder a otro partido, en este caso a la Unión Nacional Opositora en ese momento, que pues gana las elecciones y que nosotros las perdimos y nos vamos precisamente al campo de la oposición y a reconstruir las fuerzas, es decir, a reconstruir las bases y a demostrar que el proyecto sandinista, que el proyecto revolucionario continuaba vivo, que el proyecto revolucionario desde luego iba a seguir dando sus frutos y que éramos nosotros y que seguimos representando desde luego la mejor alternativa para poder cambiar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, que ha sido y que tiene que ser obviamente el gran objetivo que tiene todo proyecto político y en este caso el proyecto político sandinista. Así pues, bueno, consecuente elecciones, el comandante Daniel recientemente contó una anécdota que en una de esas elecciones, la elección que nosotros perdimos contra el señor Arnoldo Alemán,
era una elección que tenía todos los visos de que era literalmente un fraude que nos habían montado a nosotros, y bueno, y los organismos internacionales, ¿verdad?, que llegaban a vigilar y a supervigilar las elecciones, pues dijeron de que dejara eso así, pues que él era joven, que podía seguir pujando por ganar las elecciones, y que en cualquier país del mundo una elección como la que había ganado en ese momento el Partido Liberal podía haber sido anulada, pero como en el caso de Nicaragua era un caso especial, ¿verdad? Siempre nos tildan de esa manera a los países que obviamente somos alternativa al modelo estadounidense. Entonces dijeron pues que en aras de la paz y eso, que las cosas continuaran de la misma manera. Esta es una anécdota que él la contó recientemente y dijo, bueno, pues para que nosotros no se cree aquí en el país una situación complicada, pues vamos a continuar en la lucha. Fue que hasta en el año 2006 que conseguimos ganar las elecciones, y a partir de ahí los triunfos electorales han venido sistemáticamente elevando el techo electoral del Frente Sandinista. Decíamos, en el año 2006 conseguimos ganar con un 38%, que era el espacio mínimo, en las siguientes elecciones con un 62%, después en las siguientes elecciones 2016 con un 72%, y las más recientes elecciones, que fueron en el año 2019, que se dieron nada más en la costa caribe nicaragüense, que en gran medida ha sido una zona que la han querido siempre contraponer al Frente Sandinista desde su primer momento. Nosotros conseguimos ganar las elecciones ahí contundentemente con un 62%, incluso después de la situación de la complicada que vivimos en el año 2018, del intento de derrocamiento, decimos nosotros, y de golpe de Estado que nos quisieron dar a través de un formato híbrido. Aún así, en medio de ese desprestigio que nos quisieron montar, el pueblo nicaragüense pues confió nuevamente en su proyecto y ganamos las elecciones con un 62%. En estos momentos el panorama electoral en Nicaragua apunta, según los más recientes estudios, según las más recientes encuestas, que nosotros, si las elecciones se dieran en estos momentos, la ganaríamos con un 60%, es decir, arrasaríamos las elecciones, es decir, con miras a que precisamente a noviembre, que es en el primer domingo de noviembre que van a llevar a cabo las elecciones, pues nosotros vamos a subir en gran medida esa capacidad de aglutinar el voto alrededor del proyecto sandinista. Y se debe porque precisamente como partido y también como gobierno sandinista, pues se han activado ya todo lo que es la campaña y los compromisos, es decir, para seguir mejorando las condiciones de vida de las personas. Y eso se debe, bueno, ¿a qué se debe? Uno se pregunta de que el sandinismo continuamente vaya arrasando las elecciones. Bueno, en primer lugar, a toda una cuestión histórica, ¿no?, de larga trayectoria que tiene el sandinismo, pero decíamos porque el pueblo nicaragüense valora en gran medida y reconoce el trabajo que nosotros hemos venido realizando, es decir, un trabajo que está elaborado, decíamos, sobre la base de la gestión y de la efectividad de las políticas públicas que nosotros hemos venido implementando. Esto es algo que yo siempre lo comento. En realidad, pues, Nicaragua no es un país que tenga los enormes recursos que puede tener, por ejemplo, un país como Bolivia, o un país como Venezuela, o un país como Brasil. Los recursos que nosotros tenemos pues, son mínimos, pero la gestión efectiva, la capacidad, digamos, de encontrar a los verdaderos sujetos que pueden volverse un motor de la economía y a la vez de lo que es la distribución de esa riqueza que genera el sistema económico-social que nosotros hemos instalado, ha sido el gran éxito con relación a que nosotros podamos, decía, insisto, mejorar las condiciones de vida de las personas, pero al mismo tiempo irrigar dentro de la sociedad nicaragüense que esas condiciones de vida deben llevar también a mejorar las condiciones de espíritu, es decir, las condiciones de principios y valores que deben primar y reinar dentro de la sociedad nicaragüense. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Yo lo recuerdo muy bien que en la época del neoliberalismo, es decir, que campeaba el neoliberalismo en Nicaragua y desde luego en toda nuestra América, una cosa que puede sonar tan baladí como la palabra compañero, como la palabra solidaridad, ¿verdad?, como la palabra internacionalismo, como la palabra fraternidad, básicamente era inexistente, no solamente del vocabulario de los ciudadanos o de las instituciones del Estado, es decir, de los ministerios, yo lo recuerdo muy bien, o de los gobiernos locales, es decir, era inexistente, ya no digamos la práctica de una cuestión tan elemental como es la solidaridad. Eso es ahora una constante, es decir, elementos tan básicos como la solidaridad, como la fraternidad, es decir, como el trabajo en común, como la discusión de proyectos y la llevada práctica, hoy es, digamos, parte de la política pública fomentada, obviamente, desde el gobierno, y el pueblo nicaragüense la ha venido asumiendo de manera
propia, ¿verdad? Eso es básicamente, compañeros, lo que yo les gustaría decir, y nuevamente, pues, agradecerle sobremanera, abrazar, yo sé que, bueno, agradecer, abrazar en gran medida que ustedes nos hayan incorporado dentro de esa campaña, y desde luego cuentan con nosotros, ¿verdad? Con la embajada, con lo que nosotros incluso podamos tramitar, es decir, no solamente la participación de la embajada o el apoyo en la organización de determinados eventos que se puedan hacer según las condiciones en las que estemos, sino pues la posible tramitación de que yo pueda hacer, obviamente con mi gobierno y con mi partido, pues para la participación de algunas personas desde Nicaragua que transmitan de manera directa el mensaje hacia el Frente Antiimperialista e Internacionalista, que nosotros sabemos pues es una voz que se irriga no solamente aquí en España, pues sino a nivel internacional con relación a lo que Nicaragua significa hoy para las luchas de resistencia, para lo que Nicaragua significa hoy, para los procesos revolucionarios y de transformación en nuestra América. Yo sé que va a haber momentos pues, más adelante para que yo pueda dar a conocer un poco los apuntes que tenía anotados ahí para la presentación del día de ayer, donde incluso iba a hablar un poco de ¿cómo explicarles? De una etiqueta, ¿no? Que constantemente yo escucho que surge, o bien dentro de los tertulianos en cualquier país del mundo, o bien dentro de los voceros políticos, y que incluso ayer el compañero Atilio Borón la mencionó, pero obviamente él la menciona sobre la base de lo que yo sobre la tesis que yo iba a manejar, que me estoy refiriendo aquí a ese mote que tienen nuestras repúblicas o nuestros países, que es el mote de la República Bananera, ¿no? Es decir, de dónde viene, cuál es el origen, qué es lo que significa, es decir, cómo eso ha venido utilizado como una especie de subtexto y una especie de narrativa precisamente del imperialismo, es decir, para demeritar y a partir de ahí eso conseguir el expolio en nuestro país. Espero que yo lo he visto y lo he escuchado en muchos tertulianos, ¿no? Aquí en la prensa española y en todo el mundo, es decir, o en los articulistas que mencionan, bueno, la República Bananera, que salió también recientemente ahorita con relación a las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? El expresidente Bush dijo ahí que los Estados Unidos no era una república bananera, ¿no? Que ahí las cosas se dirimían desde otra óptica. Entonces, sobre esa base, pues yo pensaba hacer, y está ahí, pero yo creo que habrá oportunidad en otro momento, pues, para que pueda yo hablar con relación a eso. Y eso como se vincula, decíamos también, con el tema de ayer, que era la geopolítica del imperialismo. Creo que no me queda nada más que anotar, pues si ustedes tienen ahí algo que consultar o preguntar, pues estamos aquí abiertos y nuevamente abrazar la iniciativa, insisto, que nos hayan incorporado y como y digo, cuenten con nosotros, pues para echar a andar y sepan, tengan la plena seguridad que la revolución sandinista, que la revolución nicaragüense sigue y seguirá más viva que nunca porque el pueblo nicaragüense nos ratificará en las elecciones en noviembre de este año. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, te agradecemos de verdad que nos hayas acompañado en estas jornadas. Nos disculpamos muchísimo porque ayer no pudimos dar todo el tiempo que nos hubiera gustado a todos los que habéis intervenido. Pero bueno, también es verdad que si todos nos quedamos con ganas, esas jornadas de las que nos decía Manolo, o sea, esto tiene continuidad, tenemos que seguir trabajando. Así que va a haber unas terceras jornadas antiimperialistas y yo creo que también es bueno que nos quedemos con ganas, ¿no? de seguir consolidando esos lazos. Si alguno queréis hacer alguna intervención antes de cerrar estas jornadas, alguna intervención, alguna pregunta, Carlos, Juanjo, que sean cortitas, por favor. Sí, adelante. Mencionar muy brevemente, tras la intervención del compañero hermano Carlos, el papel tan importante que lleva jugando la Embajada de Nicaragua en el Estado español y justamente a partir de un momento más duro en los últimos años, que fue la intentona golpista criminal en abril de 2018. Y Carlos y el equipo, y su compañera, la ministra consejera y la embajada, se encuentran con un escenario bien difícil, que es el de una solidaridad rota con la revolución sandinista, una solidaridad que se derrumbó y que tan solo quedaba un resquicio en el Comité Europeo, que funcionaba desde Barcelona, pero que en Madrid y en el resto de las
comunidades, bueno, exceptuando también Euskal Herria, que también siempre se había mantenido firme, pero en el resto del Estado la solidaridad con la revolución sandinista se había roto y encima con un escenario en contra, ¿no? Que todos recordamos, ¿no? Y yo quería resaltar el papel, y lo quiero resaltar porque en algunas esferas fuera de nuestro ámbito, en otras zonas se ha querido cuestionar el papel y el rol de la embajada. Y justamente lo quiero poner en valor porque han actuado de una manera absolutamente cohesionada, firme, consecuente, resuelta, para ayudar a unificar a las fuerzas solidarias internacionalistas en el Estado español. Y lo han conseguido en un escenario tan difícil como era a partir de abril del 18, con esos ataques, incluso parte de la izquierda, algunas organizaciones también dudando y tragándose parte de ese discurso imperialista. Así que yo quería, se puede agradecer en nombre del FAI a Carlos y al embajador la labor tan importante que han hecho para ayudar a concienciar y sensibilizar a la solidaridad internacionalista ante la revolución sandinista. Sí, por supuesto. Sin duda, Juanjo, ese agradecimiento a la embajada y a la misión diplomática de Nicaragua. Y, por supuesto, no podemos dejar de recordar a nuestro queridísimo Mario Isea y a la misión venezolana, que nuestro embajador Isea siempre va a ser nuestro embajador de Venezuela aquí, que fue capaz de liderar también esa unión, ¿no?, de los países del ALBA, y con todas las dificultades y toda la guerra de este gobierno canalla, porque si hay países canallas, nosotros podemos decir que tenemos un gobierno canalla, y que las misiones diplomáticas de los países del ALBA aquí tienen un mérito impresionante. Vamos a dar la palabra a Eduardo, que la tenía pedida, y cerramos con esa palabra las jornadas. Adelante, Eduardo, a ver si somos breves. Sí, no, brevísimo. La mayoría lo sabéis, pero para los invitados y demás, con Nicaragua ya hemos comenzado la campaña 2021 y nuestro primer acto es dentro de unos días, es el 21 de febrero. Así que estemos todos atentos, que sepáis que las cosas no solo se anuncian, sino que se hacen, y que en este caso, pues nada, nos toca trabajar un poquito para ese día 21, y conjuntamente con la embajada, el FAI va a desarrollar un acto en torno a Sandino, figura esencial de la historia nicaragüense, y con eso vamos a dar arranque e impulso a la campaña, que no solo durará todo el año y hasta las elecciones esencialmente, sino que continuará después, tal y como hemos acordado y tal y como tenemos previsto. Quería decir eso para que sepáis que las cosas no solo se colocan en un papel, sino que además pues resulta que tenemos la intención de llevarlas a cabo y de formalizarlas. Y la otra cosa porque me habéis encargado que lo hiciera, es la despedida. El cierre ya lo ha hecho Carlos y lo ha hecho magníficamente. Y lo único que nos queda es despedirnos. Despedirnos muy momentáneamente. De lo único que nos despedimos es de las jornadas, de las segundas jornadas, que también es una despedida a medias, porque si ya hemos quedado en que vamos a seguir trabajando con lo de las jornadas, pues realmente no las abandonamos ya en otro momento. Ángeles ha planteado que ya caminamos hacia las terceras, dadas las circunstancias y demás, y señalar simplemente mi percepción personal en las jornadas, que efectivamente se han dicho muchísimas cosas de interés muy importantes, que suponen un paso de avance sobre lo que habíamos trabajado hasta ahora. No nos estamos repitiendo, estamos incorporando pensamiento nuevo y nuevas acciones, y que yo creo que hay una proyección hacia adelante interesantísima, tanto en contenidos como en acciones. La única preocupación es que seamos capaces de dar abasto con todo lo que tenemos encima, que yo creo que sí. Me imagino que todos estamos dispuestos a cada uno contribuir en la medida que se pueda, pero yo creo que el panorama es de éxito y de satisfacción, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Porque el poder estar
estos días trabajando mañana y tarde y conseguir todo lo que se ha dicho que se va a recoger y que lo vamos a implementar en nuestros programas de acción, pues a mí me parece un paso adelante importante. Y además, a Manolo le cabía la preocupación, decía, oye, y vamos a, ya os lo comenté un poco, no nos vamos a repetir, vamos a estar diciendo lo mismo. Pues no, resulta que no. Que la cantidad de cosas nuevas que se han dicho y la cantidad de ideas que han aparecido y ese aumento constante de la lista de lo pendiente que en algún momento debemos de coger y decir, bueno, en estos 15 días nos dedicamos a lo pendiente, no hacemos nada, no avanzamos nada, nos dedicamos a lo pendiente, vamos, avanzamos en ese sentido, nos dedicamos a lo pendiente y nos ventilamos estos 2 o 3 temas que los llevamos a punto. Para los que no están dentro del FAI habitualmente, que sepan que es que cuando un tema se nos atasca, no montamos una bronca, sino que lo dejamos reposar para poder discutirlo con más calma, para poder discutirlo con más serenidad y continuar adelante. Pero bueno, yo creo que ya se acerca el momento en que tenemos que limpiar la casa y decir, oye, vamos a ver qué es lo que queda en la maleta de lo pendiente y vamos a meterle mano porque es que si no se va a quedar ahí eternamente. Puede que haya que hacer eso, puede que, venga, pues venga, 2 jornadas de fin de semana simplemente para abordar lo pendiente y tratar de sacárnoslo de encima y no lo mezclamos con otra cosa. Eso sería parte importante del plan de acción para no acumular demasiadas cosas. Bueno, ahí está la propuesta, la discutiremos en los próximos días, pero ese es un poco el panorama que tenemos, Carlos. Una saturación impresionante, pero yo creo que continuamos avanzando y desde luego contando con relaciones como la vuestra se nos hace bastante más fácil que de otra manera. Bueno, pues llegado a este punto, gracias a todos, especialmente a los compañeros que se han conectado desde el otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, Pascualina. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Cristóbal, desde México, encantados de verdad de teneros con nosotros en esta sesión un poquito más casera o más familiar. Vamos a seguir contando con vosotros, con toda la gente que ha participado, haciéndoos llegar todos los materiales, pero también tirando de vosotros, ¿no? Pidiéndoos que nutráis, que nos alimentéis. Este proyecto que es el Frente Antiimperialista necesita mucho alimento. Estamos construyendo fuerza y sois imprescindibles todos. Por supuesto, Elizabeth, Luis Primo, que han estado con nosotros, que los tenemos aquí, tenemos la suerte de que estén en nuestro territorio. Vamos a seguir contando con ellos, que no se pierdan, Y bueno, ¿qué voy a decir de Alfonso, que siempre está por ahí en la retaguardia? Bueno, Miquel, que ahora lo tenemos aquí en Euskadi, en el norte. Joe, que ha estado escondidito por ahí, el pobre muy agobiado con los exámenes y con las asignaturas y no le estáis viendo, pero es uno de nuestras potenciales jóvenes. Y bueno, y a todos los demás, a todos el equipo, muchísimas gracias a todos. Cerramos aquí, nos vemos de momento por aquí y pronto también nos veremos en las calles, porque no vamos a dejar que nos roben las calles. Así que estamos simplemente en la trinchera hasta que podamos salir. Así que ánimo a todos y mucha fuerza. Salud y suerte. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Ahí seguiremos en la lucha. Adiós, adiós. Hasta luego. Un abrazo.